Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares allá en el estado de Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted nuevamente en su canal peninsular, en el programa Estado de los Estados. Un programa hecho para usted, hecho para la sociedad, hecho para que podamos todos expresar pues aquello en donde no tenemos de repente un foro, un lugar en donde externar nuestras preocupaciones, en donde externar nuestras inconformidades, en donde simplemente hablar lo suficientemente claro para que nos escuchen. Esta noche el tema nos interesa a todos, a todas las familias. Yo diría que de la península, del país y del mundo, porque son los divorcios. ¿Por qué no me hace favor de acompañarme y vemos juntos esto que le tenemos preparado? Divorcios. ¿Mal necesario? El matrimonio es una institución que, con todas sus variables y modalidades, ha persistido a lo largo de la historia. Pero cuando el matrimonio se disuelve, es decir, cuando sobreviene un divorcio, ¿qué es lo que sucede? El divorcio significa legalmente la disolución de la sociedad conyugal, que es como también se conoce el matrimonio. Pero, ¿cuáles son los efectos y las consecuencias de un divorcio? Este Fuego Cruzado abordará este tema del que mucho se habla, pero poco se ha analizado. Los panelistas de este programa lo abordarán en sus diversas facetas. ¿Por qué en algunos países todavía no se acepta legalmente el divorcio? ¿Cuál es el papel y la posición de las iglesias en este tema? ¿Cuántos factores o causales de divorcio contemplan las leyes mexicanas? ¿Cuántos tipos de divorcio existen en las leyes de nuestro país? ¿Cada entidad federativa tiene sus leyes particulares o existe una ley federal respecto al divorcio? ¿Quiénes son los que salen perdiendo más en un divorcio? ¿La pareja que decide separarse o los hijos? ¿Cómo se arreglan los aspectos económicos de un divorcio? ¿Cómo influye el hecho de casarse por bienes separados o bienes mancomunados? ¿Cuáles son los efectos emocionales de un divorcio tanto en la pareja como en los hijos, si los hubiera? Los divorcios parecen aumentar y todavía no existen estudios para conocer la manera en que impacta este hecho en la familia tradicional de nuestro país. Sin embargo, algo está cambiando en la conformación de la sociedad y de la familia, y los divorcios son un factor en este sentido. ¿Quiénes por rango de edad son los que más se divorcian? ¿Los matrimonios jóvenes, los de edad intermedia o los de la tercera edad? ¿Quién toma la iniciativa de iniciar un juicio de divorcio, el hombre o la mujer? De estos y más aspectos del divorcio se hablará en este programa, que cada día fortalece su unión con usted. Porque nuestro matrimonio es mucho más que un pacto. Por ti me casaré y al final seguro que todo será. Permítame recordarle nuestros teléfonos en el estudio. Es el 843-6500 con las extensiones 116 y 122. Y para mensajes tenemos a su disposición el 998-152-2205 y 998-152-2278. También tenemos un buzón para los correos, liliarellano@mail.com, y nuestra página en donde puede usted encontrar además columnas muy interesantes de Víctor Sánchez Baños, de Alfredo Jalife, de columnistas nacionales, información al minuto a través de la agencia Cuadratín y todo lo que a usted le interesa, incluyendo los programas Fuego Cruzado y Estado de los Estados en sus versiones últimas y en las anteriores. Esto es a través de la página liliaarellano.com. En Twitter ya también estamos ahí, fíjese, no me quedó otra más que entrarle estas cosas del Facebook y del Twitter. Y estamos en Lilia-Arellano 1 en Twitter, y en Facebook es solamente Lilia Arellano. Así que seguiremos muy en contacto, enriqueciéndonos con todas las opiniones de ustedes. Y permítame presentarle al panel de esta noche, que es sorprendente, fíjese que son puras mujeres. Pero señores, no se preocupen que yo los voy a defender. Ya verán qué bien les va a ir conmigo. Está Verónica Ramírez Sandoval, él es notario número 11. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Tenemos a la licenciada Julieta Torres, litigante de divorcios. Julieta, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas noches. Rebeca Montero, representante de CARE, ¿así?
¿O qué? ¿O cómo se dice? Karen. Comunicando con amor y respeto. Comunicando con amor y respeto. Eso está bonito. Mildred Ávila Vera, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Mildred, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. La licenciada Diana Laura Sánchez, ella es abogada. Hola, Diana Laura. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy joven, ¿verdad? Jovencísima, caray. Leticia Molina, representante de Parent Talk Cancún. Buenas noches, gracias. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar con los hijos? ¿Cómo hablarte a ti? ¿Cómo hablar con los demás? Dale, pues si puedes hablar conmigo ya la hiciste y te van a pedir muchos políticos que les des la receta. No me convienes mucho en este panel, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando las parejas deciden divorciarse? Habemos aquí señoras que tenemos más experiencia, ¿verdad? ¿Qué lleva al divorcio? Dime, Leticia. Bueno, según mi ramo, la mala comunicación. Eso es lo que hemos venido comentando, que la mala comunicación es una de las partes que más ayuda al divorcio. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hablar con juicios y con ideas propias diferentes, ya no nos podemos comunicar. Y lo que yo pienso, yo hago suposición de que él cree que es lo mejor para mí o qué es lo que yo quiero, y él hace la misma suposición que es lo que yo quiero y él quiere, ya no nos podemos comunicar. Podemos tener diferentes creencias, diferente energía, diferente ideología, pero si la comunicación es una comunicación efectiva, sana, sin juicios, entonces podríamos evitarlo. ¿Y tú crees que la comunicación debe llevarte a que en un momento digas, es que yo soy muy coqueto, a mí todas las mujeres me gustan? O que la señora diga, oye, pues es que a mí me gusta francamente que me digan adiós, mamacita, y pues si el muchacho está muy guapo, total, es jabón que no se gasta. Claro. Lo puedes decir y entonces ya con esa comunicación quedó salvado. Pero podrías comunicar con tu pareja qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Y entonces él podría entender qué es lo que tú necesitas y tú podrías entender lo que él necesita. Hay muchas parejas, por ejemplo, en nuestros cursos nos ha pasado que ni siquiera saben que le molesta que la tapa del baño esté levantada o que le afecte tanto. Toman nuestros cursos y dicen, después de 1 o 2 módulos, es que ni siquiera sabía que le afectara tanto, y tenían 10 años de casados, por ejemplo. O sea, cosas como ese detalle así, y vienen detalles mucho más fuertes, ¿no? Detalles en la intimidad, detalles en el trabajo, detalles en la vida diaria, que si no se comunican, entonces no pueden resolverlo. ¿Tú qué crees, Mildred, que lleva al divorcio? Bueno, uno de los temas más fuertes que nosotros trabajamos en el instituto es precisamente la violencia familiar. La violencia familiar porque, bueno, es una manera de relacionarse en donde se afecta la integridad del otro, en donde no solamente es la comunicación directa, sino donde ya hay una violencia física, emocional, económica, ¿sí?, patrimonial en muchos casos, y que eso genera muchísimas consecuencias al interior de la familia. Y cuando vemos esta problemática al interior de la familia, pues ahora se habla de bullying, que es la violencia en la escuela, y que tiene que ver con lo que pasa dentro de la familia, la violencia laboral, que tiene que ver con esta violencia, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales situaciones, los divorcios, si ya no hay compatibilidad, si ya no hay el deseo de estar con la otra persona, pues puede ser un divorcio sin que haya conflicto, donde haya un acuerdo. Pero entonces las que se acercan allá al instituto es porque les pegaron, o los hombres, porque las mujeres también fueron agresivas. Hay de todo, hay de todo. En su mayoría, las mujeres sufren violencia. De hecho, las estadísticas muestran que la violencia la viven hombres y mujeres. Sin embargo, principalmente los agresores son hombres, y eso lo dan los números de las últimas estadísticas que se han hecho, ¿no? Como por ejemplo la encuesta de la dinámica de la relación entre los hogares, la ENDIRE, que se hizo en 2003, en 2006, y que próximamente debe darse a conocer una nueva. Pero hay un programa que maneja, es parte de una atención que brinda el Poder Judicial, por ejemplo, que es el de la mediación a través de justicia alternativa. Hay muchos casos de parejas que deciden separarse y que a través de conocer
cuáles son esos ingredientes de la mediación, cuáles son esos ingredientes del conflicto que han afectado no solamente la relación de ellos, sino también la relación con sus hijos, porque las parejas se separan, pero Bueno, ¿qué pasa con los hijos? hay un libro muy interesante que se llama Las mujeres que aman demasiado y señala que de repente es un patrón a seguir por parte de las mujeres el buscar a los hombres golpeadores. Por eso tienen un marido que golpea y el segundo marido también golpea y el tercer marido también golpea. Pero en el interior ellas lo están buscando. ¿Esto aflora cuando van a hablar de violencia familiar? ¿O, tiene que ver con o se una lo guardan construcción? o a través de un psicólogo lo encuentran? El problema de la violencia como una de las causas por las que se da el divorcio es un problema no solamente estructural de leyes, de sanciones, sino es un problema cultural de cómo me educaron, cómo educaron a mi mamá, cómo educaron a mis abuelitos. Pues si fueron mujeres las que Entonces, los educaron, hombre, que a poco ellas las enseñaron a golpear. Sí, pero ¿verdad? la violencia no precisamente, el machismo, ¿sí? No se aprende nada más o la educación de la de casa, sino de todo lo que vemos. De todo el entorno. Sobre todo está en nuestro lenguaje cuando decimos vamos a una reunión con la sociedad de padres de familia, cuando la mayoría de las personas que van a las reuniones con sus hijos son mujeres. Sin embargo, tiene que ver con este lenguaje patriarcal. Sí. No, ya estás como Fox. Las mexicanas y los mexicanos. No. Son nada. padres de familia. Bueno, entre toda la bola va un señor. Si ya con eso tienes. Ya con eso. Es el lenguaje que Entonces se tendríamos que usa, decir ¿no? a la reunión de padres y madres. Pues es No, que así vivimos es. hombres y mujeres. Somos No, hombres y no, mujeres, esas así son- de sencillo. Esas son aberraciones panistas. mi querida No, Mildred. hay toda ¿Cuáles una son construcción. las causales que tú consideras que existen para el divorcio? Rebeca. La violencia no necesariamente es física, la violencia también es psicológica y también tiene mucho que ver la violencia psicológica por parte ya sea del hombre o de la mujer, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Y yo pienso que viene desde heridas emocionales que ya traen cada uno desde niños, y al principio todo es amor y todo es dulzura, pero ya el día a día, la vida cotidiana, hay que tomar una decisión cada día de decir quiero vivir en pareja, porque si no se toma esa decisión, si uno dice no soy feliz con este hombre, aun cuando la causa no sea el hombre, porque sino las heridas emocionales que ya tiene uno de la infancia, entonces anda buscando por todos lados y se distrae de realmente, se le olvida por qué se enamoró de ese hombre o por qué se enamoró él de esa mujer, y anda pensando que va a encontrar la solución con otra mujer, y cuando se divorcia y vuelve con otra mujer se vuelve a encontrar con los mismos conflictos, porque hay heridas emocionales desde la niñez que no sanamos y las estamos viendo, como lo que tú decías. Se casa con un hombre golpeador, se divorcia y se vuelve a casar con un hombre golpeador, porque está repitiendo patrones, porque no sana esas heridas emocionales. Como abogada, ¿cuáles han sido las causales que se presentan cuando tú litigas en divorcios? Bueno, a mí Julieta. me ha tocado fundamentalmente la incompatibilidad de caracteres, ¿no? En muchos casos sí Esto lleva es un poco como los implícita- certificados de defunción. Los certificados de defunción siempre dicen, se murió de un paro cardiorrespiratorio, Sí, claro. ¿no? Entonces, me parece así como un estereotipo, ¿no? Por incompatibilidad de caracteres. Bueno, ¿qué significa Es eso? mucho lo que decía ¿No te acercas un poquito Leticia. más el micrófono? Es mucho lo que decía Leticia, en el sentido de que pierden la comunicación, dejan de tener intereses en común, van hacia objetivos diferentes, pero en muchas de las ocasiones lleva implícito o existe el ingrediente de violencia. A lo mejor lo que me ha tocado a mí no es tanto física, sino emocional. Entonces se llegan a lastimar tanto, o uno de los dos sale tan lastimado, que pues ya es imposible continuar esa relación. Pero ¿cómo ejercen esta violencia? ¿Qué se dicen o qué pasa? Porque la física, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Es
una tunda o 2 o 3 bien puestas, el ojo moro. Por ahí supe de una señora que le fracturaron hasta la muela. Imagínate qué golpazo no le darían para que se le fracturara la muela. Y es lo menos. Sí. ¿Mm? Es el momento en que yo creo que la pareja se llega de alguna manera a conocer, no a insultar, sino a saber qué es exactamente lo que me molesta. Y cuando no me complaces, entonces aplico esa, vamos a decir, sanción de sé exactamente por dónde te duele, qué te molesta, conozco lo suficiente tu historia de vida para entonces poderme desquitar así de ti, de lo que estás haciendo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y por ejemplo, si es un segundo matrimonio, ¿qué le puede decir? Ah, así te has de haber portado con el primero, ¿no? Puede ser, pero yo creo que principalmente hombres y mujeres, desafortunadamente, por lo que yo he visto, utilizan a los hijos para lastimarse. Y los que salen más lastimados necesariamente son los hijos. Y es donde generalmente a hombres y mujeres nos puede doler más. Me supongo que tú verás a parejas muy jóvenes, son las que más identificarían contigo. Creo que sería difícil ver así a gente de mi edad, por ejemplo, que buscara una abogada jovencita para divorciarse, ¿no? ¿O no es así? Pues bueno, al instituto van principalmente parejas de edad intermedia, de unos de 30 para arriba a los 40, que se da el caso que, bueno, aquí comentaba usted o preguntaba anteriormente por qué se divorcian las parejas. Se nos olvida que el matrimonio es un contrato. Entonces, básicamente, si alguna de las dos partes no cumple con sus obligaciones y solamente quiere ejercitar sus derechos, pues entonces caen en esa situación de que ya no quiero estar casada contigo porque no cumples con lo mínimo para que estemos bien tus hijos y yo, económicamente hablando, socialmente hablando, emocionalmente hablando, hasta físicamente hablando. Entonces, todo radica en eso. Y sí, hoy en día las parejas de jóvenes es como ir a las tortillas, ¿no? O sea, se casan, se divorcian y como es actualmente el divorcio voluntario dura aproximadamente 3 meses, 3 meses y medio, entonces lo ven como ir a las tortillas, ¿no? Como que bueno, si no funciona, es el divorcio, es lo que dicen, ¿no? Entonces como que ya no están motivados para seguir con la célula de la sociedad, que es la familia, que es lo que desde pequeños siempre nos inculcan, ¿no? Entonces, en eso radica todo, ¿no? Los problemas, inclusive hablaban de la incompatibilidad de caracteres. Usted dirá, ¿qué es eso? Hace algún tiempo fui a una conferencia que estuvo la expresidenta del tribunal, la magistrada Lon, que nos decía, ¿por qué después de 20 años van a invocar la causal de incompatibilidad de caracteres? Dice, eso se ve al año, 2 años de casados, ¿no? O sea, después de 25 años voy a decir, es que no soy compatible contigo, emocional, sexual, no, como que no va por ahí, ¿no? Entonces, actualmente en el instituto, las parejas que van o las señoras que acuden a nosotros, primero se les pregunta qué es lo que quieren, porque nosotros no vamos a guiarlas. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida? Les damos las pautas, les asesoramos de acuerdo, bueno, se les preguntan cuántos hijos tienen y todo el panorama, ¿no? De las consecuencias jurídicas que tiene un divorcio, pero también ya con el paso de los años, pues ya hemos observado, ya tenemos un poquito de ese ojo clínico para ver si la persona, si la mujer no ha sufrido, por ejemplo, típico, van el lunes, acuérdense que el fin de semana es cuando más hay índices de violencia, ¿no? Entonces van el lunes, entonces les pregunto, ¿cuándo fue o cuándo detonó la violencia? Ayer. Entonces se prende el foquito, no. Está molesta, entonces la va a guiar su molestia, no porque realmente ella quiera separarse del esposo. Entonces cuando ya pasan 2 o 3 días, ya se les bajó, entonces ya como dicen por ahí, se les enfría el corazón y la mente. Entonces ya es cuando viene la luna de miel y como yo les decía a muchas señoras, es cuando tienen otros hijos en las reconciliaciones, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bueno
detectar a las mujeres que viven violencia para ver si realmente es lo que quieren, divorciarse. ¿Por qué? Porque hay gente que efectivamente vive violencia, entonces, pero así una violencia extrema que sí se necesita mucho apoyo, y cuando vemos esos focos rojos de esas señoras, mejor las mandamos, o bueno, les aconsejamos, mejor dicho, que hay terapias grupales si quieren acudir, porque pues por ahí, y luego algunas ni regresan, entonces fue porque detonó la violencia, estaba molesta. Era domingo. Exactamente, era domingo, entonces como que ya uno con la práctica ya uno observa pues a todas Ahora las bien, mujeres. hablamos frecuentemente de que el matrimonio es un contrato. Pues yo no sé, pero yo no me acuerdo haber leído cláusulas. ¿Ustedes sí? Yo no me acuerdo haber leído considerandos en donde se estableciera cuáles son mis obligaciones y cuáles son las obligaciones del otro señor. Yo creo que si partimos de la base que tú señalas de la comunicación abierta y correcta, bueno, pues el contrato matrimonial tendría que ser el primer documento y decirnos realmente cuáles son las obligaciones, porque es algo que damos por entendido. O sea, de acuerdo a nuestra sociedad, entendemos que la señora lava, plancha, hace la comida, tiene que tener la casa limpia, etcétera, y que el señor, bueno, pues es el proveedor, tiene que trabajar, mantener a los hijos, llevarte al cine, sacarte de vacaciones, no pagarte sueldo, hacer el amor, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que nosotros damos por asentado, y así debe ser. Pero entonces viene la rebelión y la señora dice, no, espérame tantito. Yo también tengo derecho de trabajar, yo también tengo derecho de superarme, yo también quiero estudiar. Y el señor dice, bueno, espérate, contribuye con el gasto, ¿no? Pero, ¿en dónde dice todo eso? Porque siempre decimos, es un contrato. Y los contratos son muy claros, ¿eh? Ponen hasta los antecedentes. Y entonces ahí tendría que decir, se casa fulana de tal, virgen o no virgen, ¿verdad? O no sé. O fulano algo, de tal. O fulano de tal, no virgen o no virgen, ¿verdad? Y fíjate, tú dices un contrato, yo creo que los contratos matrimoniales deberían de ser como de 10 años. Bueno, hay Porque quienes cambia dicen la que de gente. 2, ¿no? Porque la gente, no, lo que pasa es que la gente energéticamente cada 7, 10 años cambia, es otra persona diferente. Entonces, yo creo que yo no sé la abogada Bueno, que pues diría. yo no sé si serán diferentes, pero Lilia, debe ser fatal después de 15 años voltear y ver la misma cara. Ay, nanita, vámonos al corte. Ahorita regresamos. Lilia, Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera.
¿Por qué cree usted que ha aumentado el número de divorcios? No hay buena comunicación y hoy la falta de honradez. Tengo 20 años de casado y no sabría decirle por qué pasó eso. Problemas familiares, no sé, también incluye los problemas económicos. Y la forma, pero creo que es la comunicación sobre todo, estar siempre pendiente el uno del otro y es lo que te lleva tanto tiempo. Por mucho libertinaje, nada más, no hay. Todos, Cancún es ciudad de todos y de nadie, entonces yo creo que por eso no hay cultura, no hay nada. Imagino que por la situación económica, ¿no? Principalmente. Es uno de los puntos más importantes. Y menos convivencia familiar. No basta simplemente con tener mucho amor, mucho cariño, sino hay que saber un poco más de la vida, tener responsabilidad ante todo. Y entonces vienen, por la falta esa de responsabilidad y de experiencia en la vida, vienen después los problemas. Y ya le digo, la mayor importancia que tiene esto es la comunicación. Si no hay comunicación, entonces vienen los divorcios. En el noviazgo, la gente nada más se casa por emoción y porque dice, bueno, pues me gusta si esto y lo otro, y no saben que realmente es un problema más que entre dos personas social. Y la gente ahorita, pues, vamos a divorciarnos como cualquier cosa, que ya le desvaloran lo que es el matrimonio. Y ya no hay un respeto hacia la pareja como debería ser antes. Por ti me casaré, una cuestión de piel, firmaremos nuestro amor. Estábamos comentando hace un momento que bueno, tal parece que son dos ingredientes clave, ¿no? La comunicación y la cuestión económica en nuestros días. Pero vemos, por ejemplo, que se avanza en muchos terrenos tecnológicos, de investigación, pero en estas de la convivencia humana, como que no sentimos el avance. No hemos modernizado, volvemos a lo mismo, un contrato de esta naturaleza. ¿Por qué seguimos arrastrando todo esto? Y entonces en el momento en el que viene el problema económico, entonces las señoras le reclamamos a los señores, es que tú ya no eres como antes, ¿no? Tal parece que no te preocupas como antes. Y a lo mejor el señor tiene 40 años, los hijos están en la preparatoria, a los 40 años ya no consigue empleo. Y entonces la señora, pues es más fácil con sus amigas ponerse a vender pasteles o quesadillas o a ver qué hago. Y después es la que manda en el hogar, pero volvemos a la base, ese mentado contrato. ¿Por qué no especifica nada? ¿Por qué cuando yo me voy a divorciar, siendo hombre, tengo que ir ante la abogada y aceptar lo que la señora diga? Porque así está, pero no hay nada legal que me obligara a tal. Ahora viene la protección de la familia, la protección de los hijos, que tienes que dar una fianza para la manutención de los menores, y las mujeres se apoltronan. Yo veo que muchas mujeres, pues, aguantan los golpes porque las mantienen, y otras usan a los hijos para tener las pensiones y no trabajar. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué clase de divorcio es ese? O después le dicen, hasta lo que le heredó la mamá, la mitad es mío. Oye, ¿por qué? Pues si la mamá era tuya. Y a fregarle la mitad de la casa y la mitad de no sé qué, y la mitad de todo. ¿En dónde empieza esa, o en qué momento se llega a esa destrucción? Porque además cuando el hombre exige lo mismo, entonces es un padrote. Ya ven el marido de la Paulina Rubio, por ejemplo, ¿no? El mentado Colate, pues le está pidiendo, oye, dame, si yo fui a las giras contigo, anduve contigo, fui tu promotor, viene mi liquidación. ¿Por qué no? Porque él es un padrote y ella no es una mantenida. ¿Por qué? A ver, ustedes, abogadas. Bueno, porque hayan de defender a las viejas. Seguro. No necesariamente. No, nomás cuando la vieja le puso los cuernos y todo lo demás, entonces van del lado del señor. No, realmente es a veces tenemos un cliente hombre y a veces tenemos una señora, ¿no? Esta parte es más bien cultural, es más bien de costumbre. Es también una parte muy cierta que así se establece todavía en el Código Civil del Estado, ¿no? Tradicionalmente el proveedor es el señor. Entonces, a él es al que
insisto, por costumbre, le encomendamos la obligación de cubrir esto. Ahora, ¿de dónde viene a lo mejor el ataque, la confrontación? Yo creo que desde el miedo. Pero vamos a ver, abogada, cuando llegan al divorcio en estos casos y le exigen al señor una fianza, ¿verdad?, por 1 año de la pensión alimenticia, etcétera, y a la señora, ¿por qué nunca le exigen que los hijos tienen que ser bien tratados, que se tienen que levantar y llevarlos a la escuela, que las casas deben estar limpias? ¿En dónde se les exige? ¿En dónde ellas firman a que se comprometen, como el otro que tiene que apoquinar, ¿verdad?, a que van a hacer todo eso? A que no van a llevar a los niños con la mamá para irse en la noche al casino. ¿Qué volé? Me ha tocado, me ha tocado. Entonces, Me ha tocado con ¿dónde están las obligaciones de uno o de otro? Yo les dije a los señores que yo los iba a defender, ustedes pensaban que no. No, pero es ya una ven que sí. problemática social muy real la que estás planteando en este momento. Sí nos ha tocado, como, insisto, tradicionalmente se ha considerado a la mujer como la desvalida, la socialmente relegada, la que necesita la protección. Se volcó muchísimo la protección a favor de ella, pero también es muy cierto que hay señores que desde el principio han estado muy involucrados en el matrimonio, en la crianza de los hijos, que salen verdaderamente sacrificados tanto ellos como los hijos, porque efectivamente la señora se queda con los hijos, recibe una pensión, de eso también vive, aun cuando se especifique que solo es para los hijos en algunos casos, y no obstante lo cual no trata bien a los niños. Pero si acaban manteniendo al fulano que sigue, lo meten a la casa donde paga la renta el marido, y el fulano come de la lana que da el marido. ¿Y en qué momento no queda estipulado todo eso? Depende y no de se qué le casos, exige a la mujer. Depende de qué casos, Lilia. Porque por yo ejemplo, creo que sí debe haber una protección para la mujer, pero la tiene que haber también para el hombre. La ley es para los dos. Pues sí, pero la verdad es que, tú lo acabas de decir, como estadísticamente son más las mujeres golpeadas, bueno, pues a los señores que los orine un perro, va el señor ahí, ¡ay, qué poco aguantas, man! Pues ¿por qué no le pegas? Dale una patada. Y a lo mejor el señor fue educado de otra manera y no se atreve, no es cobardía. Es real. ¿Verdad? Y sin embargo la crítica es durísima. Lo que les estoy diciendo, ahí están todas las críticas sobre el colate este. ¿Por qué? Pues es lo mismo. La ley es pareja. Ahora, para hombres las mujeres fueron las que empezaron todo este relajo. La ley no distingue. Fuimos las mujeres con la mentada liberación femenina, ¿no? Ah, pues queremos ser iguales. Pues entonces hay que entrarle a la igualdad. Y entonces hay que olvidarnos de todo eso que tradicionalmente es que tú me tienes que mantener y tú tienes que traer y tú me tienes que hacer el amor cuando yo quiera. Y si no es cuando yo quiera, entonces me estás violando. Bueno, ¿qué pasó aquí? No, lo que pasa es que Adelante. No todos los casos son así, porque en un gran porcentaje de familias ambos trabajan, hombre y mujer, y llevan a veces la misma cantidad de dinero a la casa, y sí es la mujer la que tiene que seguir viendo que se lave la ropa, que la casa esté limpia, que los niños estén bien, que haya comida, a pesar de trabajar y llevar también dinero a la casa. Entonces no siempre es que los hombres sufren. Yo hoy me doy cuenta, fíjate, y son explotados. Esto que dices, Mildred, de que van más las mamás, se da en determinada clase social, porque las señoras se quedan en su casa. Pero si vemos en otras clases, los señores llevan a los niños a la escuela muy temprano. Yo veo que a diferencia de mis tiempos, en donde las mamás lavábamos, planchábamos, cuidábamos a los hijos y los señores solamente los tomaban para, ay, qué bonito está el niñito y qué bien está creciendo. Hoy cambian pañales, los bañan. O sea, yo sí veo a los señores involucrados y he visto a muchos señores sufrir por el divorcio. A muchos. Y antes era una liberación. Hoy no. Hoy tal parece que psicológicamente los afecta muy fuerte también. Entonces yo creo que sí hemos tenido avance y lo que nos hace retroceder es este proteccionismo hacia las mujeres sin medida. Yo no diría que es un proteccionismo. ¿Cuál es la diferencia? El hombre es el proveedor y la mujer es la que se encarga del cuidado de los hijos. ¿En dónde dice? ¿En dónde dice? Pero la mujer cumple con esa función y cuando hay una separación nunca ha trabajado. Tiene que enfrentarse. Pues mira, Mildred, la ley determina. me vas a disculpar, pero mi trabajo callejero en esto
me ha llevado a muchas casas a donde tú llegas a las 11 de la mañana y es un tiradero, pero espectacular. Y la señora tiene unos pelos espantosos. Y hay otras casas en donde no me explico cómo la señora anda todo el día arregladísima y a la hora que llegue el marido se pone los tubos, se quita el maquillaje, se pone las cremas. Oye, pues si es el que te mantiene, ¿no tendría que ser al revés? Yo me pregunto, el día a andar, pues vas a ver a tus cuatas, a tomar café, como sea, pero en la noche que tu marido te vea guapísima, pues es el que está poquinando la lana. No lo dudo, Y nada más en que... el trabajo callejero llegas a las casas y es, mira, los cestos así de ropa, y la señora no trabaja. Algunos casos. Pues yo me las encuentro ahí en su casa. Algunos casos. Otros, efectivamente, aquí es un ejemplo de que hombre y mujer trabajan. Este es un ejemplo. Pero yo sí veo que los señores le entran al quehacer, ¿eh? Ahora, esto de la comunicación yo creo que es básico, ¿no? Y yo creo que es básico porque hasta ella lo había dicho, ¿no? Que hay personas que tienen que estar como mitigando y hablando y mediadores. Los mediadores lo que hacen es eso, hablar acerca de la comunicación. O sea, porque un mediador es lo que hace, habla con ella y entonces entiende lo que ella necesita y quiere, habla con él, entiende lo que necesita y quiere y hace la mediación entre los dos. ¿Pero qué es eso? Comunicación. Entonces es de la misma manera. Yo creo que puede haber mucho amor de por medio, pero si no hay buena comunicación, el matrimonio se va inmediatamente al suelo, desaparece, la cultura desaparece y ahí es cuando entra, si yo ya no sé lo que mi esposo realmente quiere de mí, yo estoy suponiendo que yo me veo guapa en este momento, a lo mejor mi esposo dice qué gorda está o qué flaca está, porque con eso de que nosotros queremos estar flacas toda la vida y a lo mejor a él le gustan gorditas y yo no lo sé, o sea, estoy suponiendo en este momento y así en muchos casos debe de ser. Bueno, lo que acabas de decir de la tapa del baño es muy dramático, pero es muy cierto porque es el día a día. Es real. Yo creo que es un todo. Tu micrófono, por favor. Yo creo que es Verónica. un todo, o sea, finalmente yo creo que es falta de comunicación, también falta de atención, es también la decisión, ¿por qué no? O sea, finalmente dices, es violencia, sí, yo creo que hay más violencia emocional, más violencia que física. Creo que ya lo que comentó Julieta en relación a que se empieza a dañar la pareja, también es muy cierto. Y creo que también comparto contigo que hay excelentes hombres que sufren el divorcio, que realmente son proveedores, pero que también la mujer es la que decide no continuar. Y es muy válido. Finalmente creo que sí es esa falta de comunicación. No sé si a Julieta le habrá tocado algún caso en relación a que el hombre se quiere divorciar, la mujer no, y que tiene razones válidas, y que la señora nada más está por el tema de los hijos tratando de retener a veces una por relación, jorobar, ni exacto, siquiera una por los relación que hijos. no funciona finalmente, ¿no? Y sí, efectivamente, como comentas, no existe un contrato como tal en el momento que lo firmas donde establezca cuáles son tus obligaciones, sino simplemente está la ley que es la que regula ese contrato matrimonial, pero no te dicen, a ver, usted va a ser el proveedor y usted se va a quedar en casa lavando los trastes, por supuesto que no. Entonces creo que ahí también es la comunicación desde un inicio y la decisión. Veíamos el sondeo que finalmente dice un jovencito, es que ahora se casan y pues a los 10 días se divorcian, y es cierto, también es un poco de falta de conciencia de cuando tomas la decisión, o sea, no vas más allá, sino simplemente tomas una relación, una emoción y tomas la decisión de tu vida, y cuando hay hijos, peor. Fíjate que yo creo que es un círculo, porque si nosotros educamos con una comunicación clara y específica a nuestros hijos, tampoco pasaría eso, porque no habría niños o niñas que dijeran, me caso ahorita. Si ellos tuvieran una buena comunicación con su familia, no necesitarían casarse hoy y divorciarse mañana. O sea, estarían como más conscientes, pero nosotras, mujeres y hombres, no tenemos esa comunicación. ¿Cuántos niños vas a las escuelas y dices, ¿se comunican con sus papás? No, y no todos dicen no. Les preguntas a los papás y todos dicen sí. O sea, es irreal. Sí, los papás creen que se Ahora, comunican, pero no los conocen. Hay otro elemento, la diferencia en clases sociales. La diferencia, obviamente, en la clase social también es un sinónimo de diferente educación. ¿Qué pasa
cuando los señores se enamoran de María Mercedes o las señoras del Guarro? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Es también la comunicación? O sea, el señor tiene que decirle, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a mandar a un curso para que te enseñen a comer. Ella se va a sentir ofendida. No, porque hay una manera de si la señora decirlo. le dice, oye, quítate tus botas de cocodrilo, el señor le dice, pues así me conociste, ¿no, güerita? Pues ya ves qué bien horizontalmente nos entendemos. ¡Ay, qué barbaridad! Por eso está el enamoramiento, ¿no? Bueno, yo no sé, estamos hablando de todo lo que lleva a la división de las parejas. Esta también es una, ¿no? También es un factor importantísimo, esa diferencia al final da una consecuencia. También Si no la tenemos manejas, el ¿no? terreno Finalmente. religioso. Sí. Se critica mucho que en el judaísmo pues se establezca como una regla, también como una costumbre, que solamente se casan entre ellos, entre los que son de la misma religión. Pero yo me pregunto, cuando no es así y se casa un católico con un judío o un católico con un protestante, bueno, en el primer caso, ¿qué? ¿Le hacemos circuncisión al niño o lo bautizamos? Y se quieren mucho, ¿no? Y después, bueno, pues resulta que yo soy la católica con el hijo y la nuera y su familia son evangélicos. Ah, no, esa no es tu mujer. No, porque te casaste en la iglesia, esa a la que yo no fui, ¿eh? Porque Dios se va a enojar conmigo. Es otro factor. ¿Cómo rompemos todo eso para evitar llegar al divorcio? ¿O cómo se dan estos divorcios que ahí sí indiscutiblemente lastiman a los niños brutalmente porque no sabes para dónde llevarlos? ¿Qué se hace? ¿Es comunicación? Se quedaron mudas, ¿verdad? No. Yo creo que Pues sí es entonces, comunicación adelante. finalmente, porque si de antemano, desde que son novios, saben que no tienen la misma religión, deben de ponerse de acuerdo y decir, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Estás dispuesta tú a casarte bajo Ay, ¿tú mis crees que a la hora que te condiciones? están dando ¿Estás tus abrazotes y tus besotes le vas a estar diciendo, ay, ¿y qué vamos a hacer con el niñito? Pues espérate, Pero primero también lo es hacemos. comunicación familiar. Tiene que hablarse y tiene que ponerse de acuerdo para tener éxito, porque si no, sí puede ser un factor de finalmente terminar separados. Si Pero no se sí- llegan a poner de acuerdo, si no se comunican realmente. Y esa es, si yo, por ejemplo, tengo una hija que se va a casar con un protestante o con un católico o con un no de India, entonces yo ya puedo comunicarme con ella de la manera en que me comunico hoy con ella y poderle decir qué puede y qué no puede ser y cómo guiarla para que ella pueda entenderlo y hacerlo y llevarlo a la práctica. Y poderlo sentar a los dos y decirles los pros y los contras, porque luego ellos se casan igual y no tienen la buena comunicación, pero tú como madre o como padre lo puedes hacer hablarlos. Si hay una buena comunicación, yo insisto, y no estoy a favor de que no se divorcie la gente, sino todo lo contrario. Soy una persona separada a punto de divorciarme, aquí está mi abogada. Entonces, pues ¿Y por qué te separaste? Porque no hay comunicación. No, fíjate que ahí fue al contrario, muy buena comunicación, nos llevamos muy bien. Al principio había diferencia, ¿cómo le dices tú? Incompatibilidad de caracteres, pero la comunicación fue muy buena y ahora nos llevamos, es lo que comentábamos, nos llevamos tan bien, ahora nos llevamos tan bien, hablamos, platicamos y entendemos cuáles son mis metas en la vida que no son las de él y no por eso yo estoy enojada ni él, al contrario, nos llevamos muy bien, sabemos que tenemos 3 hijos y sabemos qué vamos a hacer y tú puedes preguntarle a las maestras de mis hijos y ellos ni enterados estaban que me estoy separando porque mi hijo está muy bien. Bueno, yo estaba tan preocupada y decía, lo está tomando tan bien que lo voy a llevar al psicólogo. Y el psicólogo me dijo, el niño está perfecto, no tiene nada. ¿Por qué? Por la manera en que yo se lo comuniqué. Lo sentamos como niño y le explicamos lo que iba a pasar. Y él lo entendió. Es que no todos los divorcios precisamente Exactamente, tienen que son ser iguales. con conflicto, ¿no? Y una de las causas también en las parejas es el conflicto. Pero también a veces ¿Cómo el los asesoramiento dirimimos? legal, ¿eh? Sí, porque le dan también. cuerda Los abogados ahí tienen a la mucho que señora. ver, tienen No, mucho no, que ver. pídele. No se deje porque luego al rato no le van a cumplir. Algo que decía Diana. ¿Qué pasó? La señora tiene que estar preparada para tomar sus decisiones. ¿Sí? Nosotros no les vamos a decir lo que tiene que hacer. Por eso, en nuestro caso, como institución, se maneja un programa multidisciplinario de terapia, tanto individual, grupal, cuando estén preparados, porque de nada sirve que se lleve todo un proceso si después
cambia de opinión, entonces tienen que estar preparados. Y por otro lado, no todas las parejas que llegan toman la decisión, aunque tengan violencia, aunque no tengan una buena manera de comunicarse, no todas quieren divorciarse, tanto hombres como mujeres. Entonces es muy importante qué es lo que quiere cada uno. Así es. Y considerando la importancia de su familia, porque siguen siendo una familia. Va a estar separada, pero son una familia, va a seguir siendo el papá, va a seguir siendo la mamá de los hijos. Es lo que explicaba ahorita. Bueno, pues en esta cuestión de la modernización y para ventaja de los que les gusta casarse y descasarse rápido, ya está la situación con los notarios, ¿verdad, Verónica? Y de eso le vamos a hablar ahora que regresemos del corte. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. ¿Cómo afecta a los hijos el divorcio de sus padres? Los papás son los pilares de los hijos y pues si se divorcian es un mal ejemplo para ellos y aparte es algo psicológico que les afecta pues, mucho, ya que tienen que lidiar con ese problema. Es malo y que no debe de existir. Porque eso arruina las familias. Creo que en mucho, porque puede ser algo psicológico, de que tus papás, veas a tus papás peleándose y pues sí, te afectan mucho. Los lastimaría y pues tenían un tipo de rencor hacia ellos. Problemas en la escuela, mayormente problemas emocionales, mayormente sienten que tienen la culpa de eso. Definitivamente la instrucción y la supervisión pues sí afectan emocionalmente a las personas. Creo que puede ser la forma que puede afectarles. Les causan problemas y pues ya no le van a prestar la atención que en realidad ellos necesitan y es por eso que se esconden en las drogas y en el vandalismo y todo eso, porque como ven que sus papás pelean y la familia debe estar unida, pues a ellos les afecta. Ellos más adelante no crecen con los valores que deben de tener desde pequeños. Se deprimen y pueden afectar en sus estudios y pueden llegar hasta suicidar. Porque casarse es una divinidad. Por ti me casaré. Bueno, en una sociedad perfecta yo creo que es muy válido todo lo que acaban de expresar quienes fueron entrevistados, pero no vivimos en una sociedad perfecta, entonces yo no sé si puede ser muchísimo más grave que los niños, los jóvenes estén contemplando una pareja que vive pues como perros y gatos, insultándose, agrediéndose, no hablando, etcétera. Yo creo que a la larga es muchísimo más dañino que un divorcio tranquilo, correcto, como estos que ya hacen los notarios. Así es, Lilia. Fíjate que, bueno, a raíz de que se reformó el Código Civil, los notarios ya tenemos la facultad de divorciar, no así de casar, solo de divorciar.
uno de los requisitos para que acudan con nosotros a divorciarse es que no haya hijos menores de edad. Es igual que el divorcio administrativo. Entonces simplemente vienen, expresan su voluntad terminante de divorciarse, presentan su acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, ellos manifiestan que son mayores de edad y procedemos, y bueno, la liquidación de bienes también, y procedemos al divorcio, simplemente. Y ya entonces es más rápido que en un juzgado. Sí, por la cuestión de los tiempos. Sí, y ya van ellos muy contentotes a decir ya no queremos, ¿no? Sí. Sin pleitos, sin nada. En la mayoría de los casos, bueno, los que he llevado, sí, finalmente la gente que va, las parejas que acuden a nosotros, son personas que tienen ya mucho tiempo separadas, no así divorciadas. Entonces ya nada más vienen a formalizar el procedimiento, ¿no? Sí, que también, incluso me decían que aquí en Cancún ya hasta tienen otras parejas y todo eso, ¿no? Así es, ya tienen otra vida, llegan y nos dicen, bueno, nosotros ya vamos a formalizar el divorcio. Muchos son por separación de bienes, porque creo que ahora la mayoría de las personas se casan por separación de bienes y ya nada más vienen al tema de la formalización de la disolución del vínculo conyugal. Ahora, con un notario, porque aquí el señor Rafael Gómez nos pregunta, ¿qué nos dicen de los contratos prenupciales? ¿Cualquiera puede hacer un contrato de esta naturaleza? ¿Y en qué se basa? No, aquí... ¿Esto se hace con los notarios, se hace a voluntad expresa? ¿Con quién se lleva un contrato prenupcial y a la hora del divorcio qué validez tiene? En Quintana Roo no está regulado el contrato prenupcial. ¿No hay capitulaciones? Realmente las capitulaciones matrimoniales son para otro fin. Es cuando tenemos una sociedad conyugal, sí existe la posibilidad de que nosotros nos comuniquemos antes de casarnos, nos pongamos de acuerdo cómo queremos que nuestra situación patrimonial se lleve a cabo durante el matrimonio. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos estamos casando por sociedad conyugal, si no hay disposición expresa en una capitulación matrimonial, lo que sucede es que todos los bienes que cada uno adquirieron antes de casarse siguen siendo patrimonio particular de cada uno, y los que adquieran durante el matrimonio ya serán en sociedad conyugal o de los dos a partes iguales. Si hacemos una capitulación matrimonial, ahí tenemos la libertad de hacer algunas excepciones, de decir yo aporto esto a la sociedad conyugal, pero esto no, o tales bienes aún que tengamos, que los hagamos o que los construyamos o que los consigamos casados, van a funcionar de esta manera o van a ser de los dos o van a ser... Por eso, pero sí tiene validez cuando te divorcias. Sí, pero no para el divorcio. Sirve solamente para la situación patrimonial de la pareja. Bueno, porque por ejemplo se sabe de contratos prematrimoniales, otra vez volvemos a determinadas esferas de la sociedad, en donde por ejemplo el señor Onassis le entregaba a Jacqueline Onassis $1 millón por cada año de casados, pero si él era infiel le tenía que pagar $100,000. Entonces todo esto quedaba en un contrato prematrimonial. El contrato de Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, también con el marido, con Douglas, también es conocido mundialmente. Entonces, en su momento me supongo que esto debe servir de algo, porque Paul McCartney, por ejemplo, no le hizo contrato prematrimonial a la cojita y ve nomás qué amolada le dio, ¿no? Sí, pero eso no lo tenemos en nuestra ley. Nuestra ley no lo regula. ¿En México no? No, en México no. No hay manera. No hay acuerdo prenupcial. No está regulado. ¿Ni que lo lleves con un notario? No, porque como no lo contempla la ley, no puedo. No tiene validez. O sea que hay que casarse en Estados Unidos. No, porque si vives aquí de todas formas te riges por las mismas. Bueno, porque también hay otra situación. Yo me he encontrado con señores que ya quieren quedarse con sus hijos. Sí. Pero también con mujeres que quieren entregar a sus hijos, y me parece muy correcto, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué las mujeres siempre, en estos casos, tenemos que quedarnos con los hijos? Pues si el señor es un buen padre, que se quede con ellos, y uno trabaja y va sábados y domingos por ellos, ¿o no? Volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? Finalmente es una cuestión de costumbre. Sí, porque si lo hace la señora es una mala madre. Ah, no, claro, pero si el papá están con la mamá, el papá es terrible. Pero si el papá quiere quedarse con los hijos, ¿no? ¿Cómo la mamá los va a dejar, no?
Bueno, yo Factor creo que cultural. aquí hay dos factores, comunicación y honestidad. Honestidad, ¿verdad? Actuar con honestidad. O sea, si quiero que me mantengan, es decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a educar a tus hijos, te los voy a tratar bien, nuestros voy hijos. esto, voy lo otro, y me mantienes, ¿no? Haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera, sin dañar a nuestros hijos. ¿verdad? Si no te mantengo. Si no, También es quédatelos válido. tú y yo te mantengo. En fin, También es hablar válido, claro, ¿no? hablar derecho, ser honestos. ¿No? Si ya no hubo un buen matrimonio, puede haber un buen divorcio. Y ¿Estamos de pueden acuerdo? ser buenos padres, ¿no? Claro, que eso es lo más importante al final. Claro, Te y divorcias de los y hijos, un buen ¿no? divorcio se hace con una buena comunicación. Y con un buen abogado. Y con una buena Nada de abogada. andárselos cilindrando ahí. No, por favor. Pues muchísimas gracias por haber participado esta noche. Gracias. Muchas gracias, porque gracias por pues es invitarnos. un tema que duele, ¿verdad? Sí, claro. Pero que se vive todos los días. Y más aquí, cuando tenemos un flujo de visitantes y de muchachas y de muchachos que vienen solamente por un año, año y medio, y que destruyen un montón de hogares, ¿eh? Porque su intención ni siquiera es quedarse, Que además Cancún vende turísticamente bodas. ¿verdad? Hay gente que viene Y a luego Cancún a aquí casarse. nos quedamos como Solo a venadas de casarse. 8 puntas. ¡Ay, qué barbaridad! Y ustedes también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por desvelarse conmigo. Muy buenas noches, sea usted muy feliz. Y haga feliz a su pareja, hombre. Es lo más bonito, ¿verdad? Se levanta uno con una sonrisota. No se ponga tubos, no se quite el maquillaje. Póngase guapa. Y usted, señor, lávese los dientes. Fuego cruzado. No hay que ser, ¿verdad? Tarde o temprano. No ronque. Ay, qué horror.